¿Cuántas familias sufren la violencia del alcohol? Esta es la colaboración de esta semana. Soy Alejandro Calvillo y así la he titulado: ¿Cuántas familias sufren la violencia del alcohol? ¿Cuántas familias conoce usted que han sido profundamente afectadas por la violencia provocada por el consumo de alcohol de uno de sus miembros? ¿Cuántas han sido abandonadas? ¿Cuántas familias han sido abandonadas? ¿Cuántas sufren cotidianamente la inestabilidad, la violencia, las carencias económicas por el abandono del trabajo del padre por el consumo de alcohol? ¿Cuántas mujeres han sufrido de la violencia por parte de su pareja alcoholizada? ¿Cuántas niñas y niños han sufrido de violencia en el hogar por el consumo de alguno de sus padres, generalmente y por mucho de su padre? ¿Cuánto aumenta la inseguridad en los barrios por el consumo de alcohol en la calle? En la encuesta nacional Receta Alcohol México que presentamos recientemente sobre percepción y opinión del impacto del consumo de alcohol y las políticas para enfrentar sus daños, esto en México, el 97% de la población encuestada manifestó estar preocupada por la violencia contra la mujer atribuible al consumo de alcohol, y 98% considera el consumo de alcohol como un problema para el país. Pero lo que es una preocupación para los ciudadanos no lo es hasta el momento para las autoridades en un país con muy altos grados de violencia y donde no existe una política nacional sobre el consumo de alcohol. Por primera vez llega a la presidencia de la República una mujer, y este es un tema central. Es común que el impacto del consumo de alcohol se reporte de forma cuantitativa, en un estimado de casos de diversas enfermedades, y datos sobre accidentes e incluso suicidios. Pero no se reporta, al menos en México no se hace, su dimensión en daños sociales, de los daños provocados a terceros, a las parejas, las familias, las comunidades. Pero se sabe bien que el mayor daño del alcohol es justamente en su dimensión social, sin menospreciar sus daños en la salud de las personas que lo consumen en exceso, ya sea de manera regular o en periodos esporádicos pero intensos, que es muy común eso en nuestro país. El consumo de alcohol está tan normalizado que no se reconoce que se trata de una droga que altera a las personas. Su consumo afecta directamente a las funciones físicas y cognitivas. Los bebedores pierden el autocontrol y la capacidad de procesar la información que reciben en su entorno de lo que está pasando, por lo que es más probable que recurran a reacciones desproporcionadas, que recurran a la violencia en las discusiones, que se sientan amenazados, al mismo tiempo que pueden perder la capacidad de reconocer signos de alarma en situaciones potencialmente peligrosas, lo cual también les puede convertir en objeto fácil de violencia. Cuando hablamos del consumo de alcohol y la violencia en sus efectos a terceros, el ser víctima de violencia es un factor de riesgo de diversas enfermedades y trastornos mentales y puede conducir a su vez al consumo nocivo de alcohol como una forma de afrontamiento, escape o refugio frente a la situación que se vive. De ahí que es un hecho que el consumo de alcohol es un factor de riesgo tanto de ser víctima de una agresión como causante de esta. De la dimensión de pareja, familiar, se pasa a la dimensión comunitaria. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2023, el 64% de la población adulta identifica el consumo en la calle como la primera conducta antisocial o incluso delictiva en los alrededores de su vivienda. Es decir, el alcohol no solo afecta a la persona, a la familia, a quienes están cercanos, a quien lo ingiere, sino también a la propia comunidad. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 30% de los homicidios dolosos en el país estuvieron relacionados con el consumo de alcohol por parte del agresor.
La Organización Mundial de la Salud reporta que el consumo nocivo de alcohol es el principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años en la región de América Latina. Podríamos así seguir dando datos sobre los impactos del consumo de alcohol, pero queremos centrarnos en cuáles son las causas de que el consumo de alcohol lleve esta dimensión de impactos y cuáles son las políticas para enfrentar esta situación. En primer lugar, hay que señalar que no existe en México una política nacional para el control de alcohol. El alcohol se vende en todos lados, a todas horas, con publicidad masiva, en eventos para jóvenes, en las redes sociales, y se vende a precios muy bajos, sin aplicarse la prohibición de venta a menores. Y si esta es una causa, porque existe suficiente evidencia de que a mayor cantidad de puntos de venta, horarios, publicidad y bajo costo, mayor consumo y violencia, esta situación ocurre por el poder de las corporaciones alcoholeras que han bloqueado iniciativas en el Congreso y se encuentran muy cercanas a autoridades y jueces. En este contexto, lanzamos un grupo de asociaciones civiles, entre ellas Salud Justa, el Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México y Génedes, agrupados en la Red de Acción sobre Alcohol, la campaña El alcohol daña a quien más amas, exigiendo una política nacional para el control del alcohol. Ahora que nuestro país será presidido por una mujer, esperamos que se avance en el control de esta sustancia cuyo consumo se asocia a la violencia contra las mujeres, al interior de las familias, contra las infancias. También es oportuno citar la carta que firmó en septiembre de 2011 junto con otros expertos el doctor David Kerchenovich y que fue publicada en la prestigiada revista The Lancet. El doctor David Kerchenovich será nuestro futuro secretario de Salud, y esto escribió junto con otros expertos en una carta publicada en la prestigiada revista The Lancet. Cito: a pesar de la clara evidencia de los daños causados por el exceso de alcohol, hay poca voluntad de priorizar el problema en la agenda de salud mundial. Por lo tanto, el desafío es reducir este daño mediante el fortalecimiento de las políticas y su implementación a nivel local, nacional y global. Este fortalecimiento requiere influencia y compromiso en todos los niveles de los sistemas sanitarios, políticos y jurídicos, pero los daños a la salud exigen que los médicos tomen la iniciativa. Las intervenciones costo-efectivas basadas en la evidencia reducen el daño causado por el alcohol, pero la defensa de una política sobre el alcohol no es políticamente atractiva. El conflicto entre la política de salud impulsada por el gobierno y las influencias gubernamentales, comerciales o sociales impide el progreso de cualquier política nacional o internacional. Y concluyen así: por lo tanto, existe una necesidad urgente de presionar a los gobiernos para que reconozcan, adopten y amplíen las políticas de salud adecuadas. Ahora, el doctor Kerchenovich estará al frente de la Secretaría de Salud y tendrá toda la autoridad para adoptar y ampliar las políticas de salud adecuadas para bajar el consumo de alcohol. Esperamos que con Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República, quien ha tomado un compromiso especial con las mujeres, y con el doctor David Kerchenovich, quien desde hace varios años, como vemos, llamó a la urgencia de implementar las políticas más costo-efectivas para enfrentar el consumo del alcohol y sus daños, tengamos pronto una política nacional para el control del alcohol. Para conocer la campaña que hemos lanzado como Red de Acción sobre Alcohol, Raza, y para ayudarnos a difundirla, le invitamos a visitar nuestra página www.accionsobrealcohol.org. Muchas gracias.